Saludos cordiales, mi nombre es Robimar Serrano y en esta oportunidad para el coloquio titulado Miradas intersubjetivas, un acercamiento a los métodos cualitativos en investigación, les voy a hablar un poco sobre la entrevista cualitativa, perspectivas y procedimientos. En principio, agradecer a todos los estudiantes del curso de investigación cualitativa del doctorado en Cultura y Arte para América Latina y el Caribe por este esfuerzo en organizar este importante evento para la universidad y para todos aquellos investigadores interesados en conocer algunos de los aspectos metodológicos del paradigma cualitativo en la investigación social. Entrando ya en materia, voy a decirles que la entrevista se fundamenta en esa interrelación humana. Se puede decir que es un instrumento heurístico porque allí se pueden combinar enfoques prácticos, analíticos e interpretativos. Recuerden que en la entrevista se ha utilizado en muchas ciencias, en muchas profesiones. Por ejemplo, en el periodismo se empezó a utilizar después de 1830, 36 en Estados Unidos. La psicología social lo emplea también. La entrevista también favorece la interdisciplinariedad porque aporta una visión compleja y dinámica a ese hecho comunicacional. Ahora nos preguntamos, ¿qué es entrevistar? Pudiéramos decir, bueno, que es un proceso dinámico, multifuncional, donde subyace un contexto social complejo que está susceptible de transformaciones. Entendemos que en ese proceso, ¿verdad?, intervienen algunos elementos. El que habla, que en este caso es que hay dos sujetos, pues el entrevistador y el entrevistado, un referente, hay un código lingüístico, un medio de transmisión y por supuesto que el mensaje. Básicamente, entrevistar tiene que ver con entrever, o sea, ver el uno al otro. Se requiere de un conocimiento del contexto comunicativo en el que se produce la interacción entre los hablantes. Tanto el entrevistador como el entrevistado vienen a constituirse actores participantes de ese proceso de comunicación. Y ahora, para hablar un poco de la entrevista cualitativa, podemos señalar que es una conversación abierta, no estructurada, no, tampoco es directiva ni estandarizada. Es una especie de conversación que va a permitir que los sujetos desarrollen un relato como si se tratara de una conversación cotidiana. Las dos fotos que acaban de ver forman parte del trabajo de campo que realicé, acompañada de los jugueteros y jugueteras artesanales de Venezuela, un poco para estudiar ese mundo de vida que circunda a esa gran familia. Y para ello se aplicaron unas estrategias planteadas por Francisco Sierra en relación con el diseño de una entrevista cualitativa. En principio, ¿cómo se realiza esa selección de los entrevistados? Bueno, se puede realizar a través de ese esquema de bola de nieve o con el establecimiento de redes sociales naturales. ¿Qué quiere decir con esto? Que yo hablo con uno y esa persona me dice, ay, yo creo que ahora es bueno que entrevistes a fulano. Y el otro te dice, no, pero un importante referente es el otro. Y entonces eso me va a ir llevando a ir construyendo esa red de informantes claves. La otra es cómo es esa aproximación a los informantes. Bueno, eso puede ser a través de uno o varios encuentros. Por ejemplo, si es una historia de vida, se necesitan más de dos encuentros, por supuesto.
pero mínimo tendría que ser uno o dos, ¿ok? Dependiendo de la naturaleza y de las características de nuestra investigación. Ese acercamiento tiene que ser respetuoso, muy cuidadoso y progresivo. Recordemos que a la mayoría de la gente le gusta hablar de su historia, le gusta echar cuentos. A nosotros, los latinos, pues tenemos una tradición de narración oral, producto de nuestros aborígenes. Entonces, podemos recurrir a algunos planteamientos que lleven a la gente a contar esas historias. Y para ello tenemos que considerar solicitar ese consentimiento informado. Nosotros tenemos en Venezuela el Código de Ética para la Vida que resume pues cuáles son esos aspectos importantes cuando nosotros vamos a trabajar con personas. Nosotros necesitamos en nuestra investigación esa aceptación de que nosotros vamos pues a invadir ese espacio privado y debemos respetar si la persona desea ser nombrada en la investigación o prefiere el anonimato. Para ello podemos recurrir a un documento escrito, pero ese código de ética para la vida también refiere que puede ser a través de un audio o de un video. El otro aspecto tiene que ver con devolver la información. Eso quiere decir que hay que ofrecer la posibilidad a los entrevistados de que lean y de que comenten la transcripción de las entrevistas. Incluso si es el borrador de un artículo o si es un material para un libro. Por ejemplo, aquí en esta oportunidad, que estoy aquí en Alemania haciendo algunas entrevistas, eh, yo he devuelto las entrevistas. Como es un idioma diferente, entonces hago la transcripción y se la doy a la persona que entreviste para que ella comente o dé algunos otras señalamientos, pues, y siempre hay un aporte importante. Y el último, pues, crear un escenario agradable para el entrevistado. Entonces debemos recurrir a su casa, a una cafetería, un parque, algo que esté dentro de su entorno, que esté dentro de su cotidianidad para que él se sienta cómodo contando las cuestiones. Durante el desarrollo de la entrevista, al inicio hay que romper el hielo, tratar de ser muy amable, hay que crear esa empatía, ¿verdad? Al principio no hay que hacer preguntas directas, sino se puede solicitar que se describa alguna situación particular de su vida o del fenómeno que nosotros queremos estudiar, de esa relación de ese sujeto con algo, con el fenómeno. Podemos utilizar una grabadora, pero hay personas que pueden sentir intimidados con ese aparato. Entonces podemos nosotros recurrir a un cuaderno de notas para apuntar algunas cosas que tengamos allí y tratar de evitar al máximo las interrupciones, ¿verdad? De nosotros. O sea, nosotros tenemos que desarrollar nuestra habilidad para escuchar, para prestar atención a esas actitudes del entrevistado y a esas reacciones ante las respuestas. Recuerden que en la investigación cualitativa se presta atención a las emociones, a los silencios, a todos esos aspectos que nos dan señales de, que nos dan señales para poder complejizar nuestro objeto de estudio. Llegado el momento de tener las grabaciones hechas, se procede a la transcripción, tratando de que sea lo más rápido posible para no olvidar esos comportamientos, esos gestos, esas actitudes que nosotros observamos durante la entrevista. Procedí a transcribirlas en un documento de Word, dejando aproximadamente 4 o 5 centímetros en el margen derecho, donde fui señalando con colores diferentes las expresiones de sentido surgidas en esos relatos.
Posterior a ello, fui señalando esos posibles temas de investigación que estuvieran relacionados con esas expresiones de sentido que fui identificando. Después de ese proceso viene la triangulación de esos discursos individuales con grupales, si tuviéramos, y con aquellos textos de los autores, de esas personas que son los que escriben, y luego con mi reflexividad. Y de esta manera estamos frente a un aspecto importantísimo dentro de las investigaciones, porque estamos con el material que yo diría vivo, pues. Bueno, y hasta aquí esta parte de la presentación. Muchas gracias por su atención y en espera de sus comentarios y preguntas. Hasta luego.